Solo hubo un hombre que me hizo temerme a mí misma. No son palabras sacadas de un guión, sino la confesión final y temblorosa de Elizabeth Taylor, pronunciada en su última entrevista antes de morir. Unas pocas frases que bastaron para dejar atónito a todo Hollywood. Durante medio siglo, el mundo creyó conocer la historia. Nos contaron que eran simplemente colegas, dos de los íconos más perfectos de su época, moviéndose como estrellas paralelas en el vasto cielo cinematográfico. Taylor, la leyenda de ojos violetas y 8 matrimonios. Newman, el símbolo de la fidelidad y la modestia. Pero ahora esa narrativa simplista se ha hecho añicos. Pocos sabían que detrás de las deslumbrantes luces de La gata sobre el tejado de zinc caliente, en medio de escenas que parecían pura actuación, existía algo más, un sentimiento tan profundo, tan real, que hasta ellos mismos temían nombrarlo. Taylor, la mujer que lo había visto todo, llevó ese secreto toda su vida como una cicatriz que nunca sanó. Ahora que se ha ido, sus últimas palabras obligan a todos a preguntarse cuál era la aterradora verdad que Elizabeth Taylor ocultó durante más de 50 años. Para comprender el miedo debemos retroceder en el tiempo. Las luces de los cines del Boulevard Sunset brillaban cada noche, reflejándose en rostros considerados demasiado perfectos para ser reales. Era una era dorada, pero también una jaula de cristal. Cada estrella vivía bajo un microscopio, y los chismes se propagaban más rápido que los guiones. En este escenario, dos nombres estaban en boca de todos: Elizabeth Taylor y Paul Newman. Eran los opuestos perfectos de Hollywood. A los 25 años, Elizabeth Taylor ya era una de las actrices más poderosas de Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. La llamaban la Violeta de Hollywood. Sus legendarios ojos púrpuras, su cabello negro azabache, su belleza silenciaba cada habitación a la que entraba. Pero detrás de ese resplandor había un corazón agotado. La tragedia seguía a Taylor como una sombra. Tras un matrimonio fallido con el actor Michael Wilding y la devastadora y trágica muerte de su tercer esposo, el productor Mike Todd, en un accidente aéreo en 1958, Taylor se hundió en una profunda depresión. Necesitaba un papel que la salvara, y La gata sobre el tejado de zinc caliente se presentó como un salvavidas. En el otro extremo del espectro estaba Paul Newman. A los 33 años, era una estrella en ascenso en Warner Brothers, recién salido de su éxito cargado de odio en Almas en la piel, en 1956. A diferencia de sus compañeros de fiesta, Newman era conocido como un hombre modesto. Era callado, leal y alérgico al caótico circo de la fama. Se casó con la actriz Joanne Woodward a principios de 1958, solo unos meses antes de su próximo gran proyecto. La gente lo llamaba el hombre que no pertenecía a Hollywood. Mientras otros perseguían aventuras y escándalos, Newman prefería quedarse en casa, cocinar, leer guiones y evitar activamente la tentación. Y aún así, el destino, algo que ni siquiera Hollywood podía escribir, los unió. Tras la prematura muerte de James Dean, el papel principal de Brick en La gata sobre el tejado de zinc caliente quedó vacante. MGM necesitaba a alguien profundo, frío, con ojos que pudieran soportar el dolor que Tennessee Williams había escrito. Eligieron a Paul Newman. Entonces, cuando el papel femenino de Maggie, la gata, aún estaba sin actriz, el director Richard Brooks pronunció una frase que silenció la sala. Nadie puede interpretar a una mujer desesperada por el deseo mejor que Elizabeth Taylor. El escenario estaba preparado para la colisión. Octubre de 1957. MGM Studios en Culver City, California. Los testigos de la época describen la escena como si fuera ayer. Cuando Newman entró al camerino, Taylor se estaba probando su traje, un ajustado vestido de seda blanco con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Él se quedó paralizado. Ella simplemente sonrió y dijo: «Hola, Brick, un saludo breve». Pero años después, Newman admitiría la verdad de ese momento. Cuando me miró, no pude recordar ni una sola línea del guión. Desde ese instante, un hilo invisible pareció unirlos. No era ardiente ni ruidoso. Era fuerte, silencioso y lo suficientemente poderoso como para asustarlos a ambos. Ella era la llama que llevaba la soledad en su interior, y él era el hielo que representaba todo lo que anhelaba: estabilidad, lealtad, pero que no se atrevía a tocar.
Y en Hollywood, donde todo es actuación, el destino los había elegido para interpretar a una pareja que tenía que reprimir sus verdaderas emociones. Pero lo que nadie sabía era que, después de la primera escena, ya no sabían dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la verdad. El set de La gata sobre el tejado de zinc caliente hervía no solo por las potentes luces del estudio, sino por una extraña mezcla de tensión y calidez humana. La escena clave se desarrollaría en el sofocante dormitorio, donde Brick y Maggie, un matrimonio atrapado en el silencio y el deseo, tenían que enfrentarse. Paul Newman se sentó en la cama, con los ojos fríos como el hielo, inmerso en su personaje. Elizabeth Taylor entró, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo agudo y constante. La cámara comenzó a rodar. La primera escena requería que Maggie, interpretada por Taylor, suplicara afecto a su esposo. Según el guión, debía inclinarse y tocarle suavemente el hombro. Era un toque escrito en el guión, pero algo en ese simple gesto silenció a todo el equipo de filmación. Newman no reaccionó como lo había hecho en los ensayos. En lugar de seguir la línea, giró el rostro, inhaló profundamente, como si intentara reprimir algo poderoso que luchaba por salir a la superficie. El director Richard Brooks, un hombre que sabía cuándo ocurría la magia, no gritó «¡Corten!». Simplemente observó, sonrió levemente y susurró «Continúen». Cuando la escena finalmente terminó, Taylor permaneció inmóvil. Newman, visiblemente sacudido, evitó su mirada y salió silenciosamente del set hacia su camerino. Un miembro del equipo recordó décadas después. Nunca lo había visto tan perturbado. Paul podía controlarlo todo, sus diálogos, su fama, su carrera, pero parecía incapaz de controlarse a sí mismo cuando estaba cerca de Elizabeth. En los días siguientes, la atmósfera en el set se volvió extraña. La química vista en la película no era solo actuación, era la documentación de dos personas lidiando con una verdad inconveniente. Este era el miedo del que hablaba Elizabeth Taylor. No era el miedo al escándalo, era el miedo a un sentimiento genuino, un ¿qué pasaría si?, que amenazaba con destruir la vida que Paul Newman acababa de construir con su esposa. Era el miedo a saber que el único hombre que reflejaba su propia intensidad era el único hombre que nunca podría tener. El misterio de lo que realmente sentían y el autocontrol que tuvieron que ejercer es quizás la mayor actuación que jamás dieron. En la historia del cine hay guiones escritos en papel y hay guiones escritos por la tensión en el aire. La historia de Elizabeth Taylor y Paul Newman pertenece a esta última categoría. Cuando la cámara rodaba, eran dos almas atraídas magnéticamente, atrapadas en un drama asfixiante. Pero en el momento en que el director gritaba «¡Corten!», la realidad golpeaba más fuerte que cualquier escena. Los testigos del rodaje de La gata sobre el tejado de zinc caliente describen un patrón escalofriante. Newman, el hombre conocido por su calidez fuera de cámara, mantenía una distancia casi clínica con Taylor. Era como si un muro invisible se alzara entre ellos. Elizabeth Taylor, una mujer acostumbrada a la adoración de todos los hombres que conocía, sintió el rechazo por primera vez. Y no era el rechazo de Brick, su personaje, sino de Paul Newman. Durante un descanso se acercó al director Richard Brooks con frustración. «Es tan frío», le dijo supuestamente, «pero sé que hay algo ardiendo detrás de esa frialdad». Brooks, entendiendo perfectamente lo que estaba presenciando, simplemente sonrió. Su respuesta se volvería legendaria en Hollywood. «Ustedes dos no necesitan actuar, son Brick y Maggie». Y tenía razón. En medio de esas escenas inquietantes, las escaleras silenciosas y los diálogos cortantes, la gente del set comenzó a creer que la pareja no estaba simplemente actuando. Un veterano técnico de iluminación lo expresó mejor. Había visto grandes actores, pero esto era diferente. Cuando la cámara dejaba de rodar, seguían mirándose como si el diálogo no hubiera terminado. Cuando la película se estrenó, el público de todo el mundo quedó cautivado. El romance de La gata sobre el tejado de zinc caliente se convirtió instantáneamente en un fenómeno, elevándolos a ambos a un estatus legendario. Pero fuera de la pantalla, los susurros se extendieron por todo Hollywood. «Eso no parecía actuación», decían. Y por supuesto, eso solo profundizó el misterio. Si todo hubiera sido solo actuación, ¿por qué ambos evitaron hablar de la película durante años? Después de que terminó la filmación, Hollywood estaba en ebullición. El enorme éxito de la película obtuvo 6 nominaciones al Oscar, 2 de ellas para Elizabeth Taylor y Paul Newman.
Pero de lo que la gente hablaba en fiestas privadas y en los rincones oscuros de los restaurantes no eran los premios, era lo que sucedía cuando las cámaras dejaban de rodar. Ya no interpretaban a marido y mujer en pantalla. Sin embargo, esa mirada que compartieron, esa que el público nunca podría olvidar, parecía perdurar. Para comprender la magnitud de esta tensión, debemos analizar el contexto de sus vidas en ese momento. Fue una tormenta perfecta de vulnerabilidad y lealtad. En 1958, solo meses antes de la filmación, Taylor había salido de la peor tragedia de su vida. Su tercer esposo, el productor Mike Todd, a quien describió como el amor de su vida, había muerto en un trágico accidente aéreo en Nuevo México. Devastada, se aisló de Hollywood durante semanas. Los amigos decían que Taylor no dormía durante días hasta que MGM le ofreció La gata sobre el tejado de zinc caliente. Aceptó no por su carrera, sino para escapar del insoportable dolor. Newman, por otro lado, estaba en la cima de su carrera y vida personal. Acababa de casarse con la actriz Joanne Woodward, la mujer considerada su roca, su ancla moral. Hollywood los adoraba, llamándolos la pareja dorada del cine, un símbolo de estabilidad en un mundo de caos. Sin embargo, el propio Newman admitiría más tarde la presión de ese momento. En aquel entonces, dijo en una entrevista años después, era demasiado joven para entender que la fidelidad no se trata solo de evitar la tentación, se trata de controlar tus emociones. Y esa frontera se puso a prueba muchas veces durante sus meses con Elizabeth Taylor. Los miembros del equipo recordaban que durante las giras de prensa la tensión era palpable. Taylor y Newman a menudo se sentaban juntos en conferencias de prensa. Ella, con una chispa de picardía en sus ojos violetas, a veces lo provocaba. «Si yo fuera Maggie, ¿en la vida real todavía huirías?», le preguntó una vez frente a docenas de reporteros. Newman, pillado desprevenido, solo sonrió levemente, pero fue una sonrisa que, según los presentes, llevaba una tensión que todos en la sala podían sentir. En otra ocasión, en los premios de la Academia de 1959, Taylor apareció con un deslumbrante vestido de seda blanco. Su sonrisa era gentil, pero sus ojos contenían algo no dicho. Cuando Newman se acercó para felicitarla por su nominación, ella dijo suavemente, casi un susurro, «Ojalá Mike Todd estuviera aquí para ver esto». Newman se quedó quieto un momento. Luego, rompiendo su propia regla de distancia, le tocó la mano ligeramente y susurró, «Si estuviera aquí, creo que estaría orgulloso, pero también muy celoso». Ambos rieron, pero el momento duró solo segundos. Fue lo suficientemente largo para que un fotógrafo lo capturara, desatando semanas de titulares. Aún así, cuando se les preguntó directamente, ambos insistieron. «Solo somos amigos». Pero en Hollywood, «solo somos amigos» es siempre la frase que alimenta la mayor curiosidad. Las confesiones más honestas llegaron mucho después, cuando el tiempo había calmado las aguas. En una entrevista posterior, Elizabeth Taylor dijo algo que todos asumieron que era sobre Newman. «Hay ojos que te hacen olvidar quién eres». Los ojos de Paul Newman son uno de ellos. Y de hecho, esos ojos azules, fríos, contenidos, pero llenos de una ternura esquiva, cautivaron no solo al público, sino incluso a una mujer que lo había visto todo. Cuando a Newman se le preguntó por Taylor, su respuesta fue aún más reveladora. Dijo simplemente, «Es demasiado fuerte. Tengo miedo de que si damos un paso más, ambos nos perderemos». Esa frase sonó tanto a confesión como a cumplido. Era la frontera que luchaba por mantener, para mantenerse en el camino, para proteger el hogar que acababa de construir. Quienes lo conocían decían que Newman siempre intentaba evitar a Taylor en eventos públicos. Sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban, no podía ocultar su incomodidad. «Paul siempre está tranquilo, siempre en control», dijo una vez un miembro de su personal. Pero cada vez que ella aparece, él es diferente. Sonríe menos, habla más despacio y nunca se atreve a mirarla demasiado tiempo. Taylor, por otro lado, no podía ocultar su curiosidad por él. Una vez bromeó con su amigo cercano Montgomery Clift, «Me vuelve loca, no porque la ame, sino porque no entiendo cómo puede ser tan frío». Cuanto más intentaban contenerse, más se sentían atraídos a ese torbellino de sentimientos. Ambos entendieron que si cruzaban esa línea todo se derrumbaría. El matrimonio, sus reputaciones, su imagen pública. Y así eligieron el silencio. Sin embargo, dentro de ese silencio, algunas cosas continuaron resonando durante mucho, mucho tiempo. Un periodista escribió una vez, «Paul Newman y Elizabeth Taylor no necesitan tomarse de la mano ni besarse».
En el momento en que aparecen en la misma habitación, la atmósfera cambia. Ya no era una atracción ordinaria, era un vínculo que no tenía nombre, un tipo de conexión que solo aquellos que han estado al borde entre la moralidad y el deseo pueden entender. Y quizás precisamente porque no se unieron, ese vínculo vivió para siempre, como una llama enterrada que nunca se extinguió por completo. Durante décadas, la historia oficial fue que la tensión entre Elizabeth Taylor y Paul Newman terminó cuando las cámaras dejaron de rodar. Hollywood aceptó esa versión, pero lo que nadie esperaba, lo que permaneció oculto en los rincones más profundos de la memoria, es que años después Elizabeth Taylor revelaría que esa llama estuvo a punto de arder con fuerza incontrolable. Y que, según fuentes cercanas a ellos, ese fue el momento en que comenzó el verdadero secreto. Esa llama, ese sentimiento que ambos creyeron haber enterrado después de los días en el set, en verdad nunca murió. Simplemente yacía inmóvil, latente como un volcán dormido, esperando una noche fatídica para entrar en erupción, aunque fuera solo por un instante. El escenario de Hollywood, verano de 1958. La gata sobre el tejado de zinc caliente. Acababa de terminar la postproducción, pero el trabajo no había terminado. Elizabeth Taylor y Paul Newman todavía tenían que cumplir con el circo mediático, asistir a proyecciones de prueba juntos, posar para fotos publicitarias y sentarse en entrevistas incómodas. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era un temblor vago en la pantalla, era una conexión real, tan profunda que comenzaba a asustarlos. Las entrevistas se convirtieron en un campo de minas. El aire estaba cargado de tensión. Cuando se le preguntaba sobre su coestrella, Taylor sonreía, pero sus ojos violetas evitaban la cámara. «Me hace olvidar que estoy actuando», dijo una vez. En cuanto a Newman, el hombre famoso por su compostura de acero, respondía brevemente. Un periodista, buscando la primicia, insistió. «¿Qué piensa realmente de la señorita Taylor?». Newman hizo una pausa y pronunció una palabra que resonó en la sala. «Es peligrosa». «Peligrosa». Los tabloides pensaron que se refería a su belleza. Pero la verdad era más profunda. Era peligrosa no porque fuera seductora, sino porque hacía que Newman se diera cuenta de que su corazón, el corazón que había entregado por completo a su esposa Joan Woodward, ya no estaba a salvo. Las tensiones alcanzaron su punto álgido una noche a principios de junio. La compañía cinematográfica organizó una pequeña fiesta en el lujoso Beverly Hills Hotel para celebrar el temprano éxito de la película. En medio del bullicio, las risas y las copas de champán, Taylor y Newman se sentaron en extremos opuestos de la mesa. Apenas hablaban. Sin embargo, los testigos de esa noche cuentan una historia diferente. Una historia de miradas robadas. Cada vez que ella reía, él la miraba de reojo. Cada vez que él se levantaba, ella giraba sutilmente su cuerpo en la dirección donde sus ojos se habían extraviado. Nadie dijo una palabra, pero quienes observaban podían sentir una extraña energía. Ella estaba tan tensa que, como dijo un asistente, se la podría haber cortado con un cuchillo. Cuando la fiesta terminó, Taylor regresó a su pequeño apartamento en North Crescent Drive. El apartamento daba a una calle tranquila, sombreada por palmeras. Estaba sola, quitándose el maquillaje, cuando oyó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Paul Newman estaba afuera. El personaje no era Brick, era Paul. Llevaba una camisa blanca arrugada, sus famosos ojos azules estaban cansados, pero decididos. Decididos. El mundo se detuvo. «No deberías estar aquí», dijo, su voz apenas un susurro ronco. «Lo sé», respondió Newman. Su voz era firme. «Pero necesito decir esto. Necesito decir esto antes de que ambos pretendamos que nunca existió». Se sentaron uno frente al otro. La única luz era la cálida lámpara amarilla que se filtraba a través de la cortina. No más cámaras, no más guiones, no más sutileza. Solo dos personas reales, agotadas, solitarias, intentando desesperadamente no caer por el precipicio. Newman habló lentamente. Su voz era rasposa, quizás por el alcohol de la fiesta o quizás por la confusión de meses. La frase que pronunció definiría el resto de sus vidas. «Si no tuviera a Joan, no creo que saliera de esta habitación». El silencio de Taylor fue ensordecedor. Ninguno de los dos sonrió. Ninguno se tocó. Ella solo lo miró fijamente durante mucho, mucho tiempo. Luego, con un temblor que él intentó ocultar, respondió.
Y como tienes a Joan, tienes que irte. Newman no dijo nada más. Él entendió. Se levantó, abrió la puerta y salió al oscuro pasillo. Pero antes de irse se dio la vuelta. La mirada en sus ojos en ese momento era tan profunda, tan triste, tan llena de un amor imposible que Taylor escribiría más tarde en su diario privado. Viví muchos años más, pero nadie volvió a mirarme así. A la mañana siguiente, la maquinaria de Hollywood no se detuvo. Se encontraron en una sesión de fotos de MGM. Ni una palabra sobre la noche anterior. Ni la más mínima insinuación de la conversación que había roto el mundo. Ambos sonrieron para la cámara. Sonrieron tan impecablemente que nadie en el estudio podría haber imaginado que apenas unas horas antes habían estado en el borde más fino que separaba el amor de la conciencia. Años después, en un cuaderno que Taylor mantenía oculto, escribió la verdad sobre esa noche. Fue el momento más hermoso y el más despiadado de mi vida. Hermoso, escribió, porque supo lo que era el amor real. Despiadado, porque tuvo que rechazar lo que más deseaba. Comprendió las consecuencias en esa fracción de segundo. Si hubieran dado un paso más, ambos lo habrían perdido todo. Paul Newman dejaría de ser el hombre de Joan Woodward, la mujer que lo había acompañado durante los años difíciles antes de la fama. Y Elizabeth Taylor, marcada durante mucho tiempo como una belleza que trae problemas, se convertiría en el centro de otra tormenta mediática, justo después de haber escapado apenas de la tragedia de perder a su esposo, Mike Todd. Ambos eligieron el silencio, pero dentro de ese silencio algo nunca desapareció. Durante décadas, Hollywood susurró que había habido una noche secreta entre ellos, pero Taylor nunca lo confirmó. Las fuentes cercanas a ella dicen que años después, cada vez que aparecía una película de Newman en los cines, Taylor acudía en silencio, compraba una entrada y se sentaba sola en la última fila, en la oscuridad. Y Newman, cuando lo entrevistaban, rara vez mencionaba a Taylor. Sin embargo, cada vez que un periodista mencionaba su nombre, él sonreía ligeramente y miraba hacia otro lado. Solo en sus últimos años, en una conversación grabada, Taylor admitió la verdad con una indirecta velada. Elegimos lo correcto, dijo, pero en el momento equivocado. Esa frase puso fin a todos los rumores, pero abrió una nueva herida. Porque a veces, la verdad más terrible no son los errores que cometemos, son las cosas que hicimos bien y aún así tuvimos que perder. Y eso es lo que Elizabeth Taylor llevó consigo hasta el final de su vida. Una noche tranquila, un diálogo no pronunciado y un hombre que nunca olvidó. Mientras ese recuerdo permanecía en la oscuridad, sus vidas tomaron direcciones completamente diferentes. Eran como líneas paralelas que se habían encontrado milagrosamente una vez y luego se habían separado para siempre. Paul Newman volvió con Joan Woodward. Ella regresó a ser la esposa dócil y serena que siempre se mantuvo al margen del estruendo ensordecedor de Hollywood. Paul Newman, por su parte, regresó a la calma. Volvió a los brazos de Joan Woodward, la esposa dócil y serena, que siempre se mantuvo fuera del bullicio de Hollywood. Juntos se erigieron en un emblema, un símbolo casi inalcanzable de unión perpetua en un universo de tentaciones. Construyeron un hogar en Westport, Connecticut, lejos de los focos y las celebraciones. Newman fundó la marca de alimentos Newman's Own y en un acto de generosidad inaudita, destinó todos los beneficios a obras benéficas. Se convirtió en un pilar de integridad. Después de aquella noche secreta en North Crescent Drive, la historia de Elizabeth Taylor y Paul Newman no terminó, sino que se bifurcó. Como dos líneas paralelas que se habían cruzado milagrosamente una sola vez, sus vidas se separaron para siempre, corriendo en direcciones completamente opuestas. Juntos erigieron una fortaleza de lealtad en Westport, Connecticut, un refugio alejado de las luces y las tentaciones. Newman lanzó su empresa de alimentos Newman's Own, donando hasta el último centavo de sus ganancias a la caridad. Se volvió un faro de rectitud. La gente lo aclamaba como el caballero más afable de Hollywood, el hombre que, contra todo pronóstico, amó a una sola mujer por el resto de sus días. En cuanto a Elizabeth Taylor, la ardiente flor violeta del celuloide, parecía encaminarse hacia un destino diametralmente opuesto. Su sendero era el del glorioso caos. Tras La gata sobre el tejado de zinc caliente, su fama se disparó, pero su vida privada careció de sosiego. Se casó con Eddie Fisher,
el mejor amigo de su difunto esposo Mike Todd, una unión que enfureció a toda América, que la percibió como una ladrona de maridos. Luego, un divorcio, seguido de la tormenta mundial que supuso Richard Burton, después otro divorcio, y para culminar, se casó nuevamente con Burton, sumando 8 bodas en total. 8 veces estampó su firma en papeles que otros tildaron de locura, y que ella simplemente justificaba diciendo, solo buscaba amor. Sin embargo, en cada una de sus bodas una sombra se hacía presente. En cada entrevista, sin importar de qué hombre le preguntaran los medios, Fisher, Burton, Hilton, Taylor eludía la pregunta más profunda, limitándose a sonreír y pronunciar una frase críptica. Hubo alguien que me hizo creer en el amor verdadero, pero lo dejé ir. Jamás pronunció su nombre, pero todos en los círculos íntimos de Hollywood entendieron. No era Burton, no era Fisher, era el nombre que nunca se decía en voz alta, Paul Newman. No hubo una segunda película entre ellos, ni cartas, ni siquiera una despedida formal tras aquella noche. No obstante, durante años, la gente continuó viéndolos en los mismos eventos, siempre a una distancia prudencial, intercambiando sonrisas corteses y, según los observadores, sus miradas se atenuaban ligeramente al cruzarse. El momento de mayor tensión pública se vivió en 1973, en la gala de los premios de la Academia. Elizabeth Taylor fue invitada al escenario para entregar el premio a la mejor película. La película galardonada fue El Golpe, protagonizada por Paul Newman. Los testigos presentes en el auditorio aquella noche afirman que la sala pareció contener la respiración. Al leer el nombre del ganador, su voz, normalmente firme, tembló levemente. Paul Newman, sentado en primera fila, se limitó a inclinar la cabeza con una sonrisa cortés. Era la misma sonrisa controlada, la misma serenidad acerada, la misma sonrisa que Taylor comentaría más tarde a una amiga. Sigue igual, calmado, educado y lo suficientemente frío como para volverme loca. Tras esa ceremonia se dice que Taylor permaneció un largo rato en el pasillo del backstage. Observó cómo Newman se desvanecía entre la multitud de prensa y felicitaciones. No se acercó, no gritó su nombre. Quizás comprendió que hay personas a las que no es necesario volver a encontrar. Saber que aún existen en algún lugar del mundo es suficiente. Paul Newman permaneció junto a Joanne Woodward hasta el final. Un matrimonio que superó las 50 años. Una proeza impensable en el tumulto de Hollywood. Elizabeth Taylor, a pesar de su sucesión de romances y desengaños, conservó en lo más hondo de su corazón un rincón minúsculo al que nadie pudo acceder. En una entrevista de 2007, ya retirada y reflexiva, un periodista le lanzó la inevitable pregunta: si pudiera retroceder, ¿qué cambiaría? Ella respondió sin titubear, con una honestidad brutal: no lo habría dejado salir de esa habitación. Una respuesta que dejó al entrevistador sin palabras. Porque a veces, la persona que más nos atormenta no es aquella que perdimos, sino aquella que nunca tuvimos realmente. Entre los cientos de fotografías de Elizabeth Taylor que adornan el Instituto de Cine, solo una, tomada con Paul Newman, permaneció colgada en su habitación privada. Era una imagen capturada tras bastidores en 1958. En ella, él la mira, ajeno a que una cámara apuntaba en su dirección. Y durante medio siglo, sin importar cuántos hombres o desatinos entraron y salieron de su vida, Taylor jamás permitió que nadie tocara esa fotografía. Porque algunos recuerdos, aunque solo duren una noche, bastan para acompañarnos hasta el final de nuestros días. Durante más de 50 años, Elizabeth Taylor jamás volvió a pronunciar ese nombre en público en un contexto romántico. Pero en 2010, cuando su salud había mermado, sentada en una sala repleta de recuerdos en Beer, accedió a una entrevista final para la cadena PBS. Su voz era pausada, pero sus legendarios ojos violetas, aquellos que habían embrujado al mundo, aún destellaban. El entrevistador formuló la última pregunta. De todas las personas que ha conocido, ¿a quién lamenta más? Taylor guardó silencio por un largo rato. Miró por la ventana, donde el sol de la tarde se recostaba sobre el jardín. Luego sonrió suavemente y rompió el silencio de medio siglo. Paul Newman. El entrevistador vaciló. Su nombre jamás había figurado en ninguna de sus historias de amor oficiales, pero Taylor continuó, suave como un susurro. Porque nunca le dije que lo amaba. Esa frase atravesó la quietud de la sala.
No hubo lágrimas ni justificación, solo la calma de quien había cargado un tormento demasiado tiempo. Él es el único hombre que me hizo temer a mí misma, añadió. Temí que si lo decía antes, si me permitía sentirlo, ya no sería yo. No fue una confesión, fue una despedida tardía. La despedida de una mujer que había vivido intensamente, amado con fiereza, y que solo una vez en su vida eligió el silencio por miedo a que la felicidad destruyera lo poco que le quedaba. Cuando el entrevistador preguntó nuevamente si pudiera regresar a 1958, ¿lo haría de manera diferente? Taylor sonrió. Sus ojos se iluminaron con una calidez teñida de tristeza. El tiempo no se puede vencer. Elegimos lo correcto, pero en el momento equivocado. Esa frase silenció el estudio. Nadie imaginó que sería también la última vez que Elizabeth Taylor mencionaría a Paul Newman. Un año después, en 2011, falleció mientras dormía a la edad de 79 años. Mientras sus pertenencias eran organizadas, en su habitación privada hallaron numerosos recuerdos, fotografías, algunas cartas sin enviar y dentro de un cajón de caoba, una vieja foto. Era la toma tras bastidores de La gata sobre el tejado de zinc caliente, de 1958. En ella, Taylor ríe y Newman la mira. Sus ojos eran tan amables como lo habían sido medio siglo antes. Nadie sabe por qué conservó esa foto toda su vida. Quizás era un recordatorio de un amor que nunca encontró nombre. Un capítulo privado que ella eligió doblar y guardar para siempre. Dicen que algunos secretos no están destinados a ser expuestos, solo a ser llevados hasta el final. Durante décadas, el mundo asumió que Elizabeth Taylor se llevaría sus secretos más profundos a la tumba. Pero Elizabeth Taylor no lo hizo. Al borde de la vida y la muerte, con el peso de una leyenda sobre sus hombros, finalmente habló. Dijo lo que siempre había temido admitir en voz alta, que su verdadero amor no residió en el tumulto de 8 tormentosas uniones, sino en un instante de quietud, en una habitación silenciosa, junto al hombre que jamás pudo tener. Y quizás, solo al decirlo, finalmente se liberó. La frase de Paul Newman, porque nunca le dije que lo amaba, se recuerda aún como una de las palabras de despedida más bellas y tristes de Hollywood. ¿Por qué resuena tan profundamente? Porque no es simplemente un lamento. Es la prueba definitiva de que incluso los seres humanos aparentemente perfectos, aquellos que parecen tenerlo todo, cargan consigo una cicatriz que jamás sana. Elizabeth Taylor vivió brillante como el fuego, amó como una tormenta y partió en paz. Pero la llama llamada Paul Newman, la que se encendió en un set de la MGM en 1957, quizás nunca se extinguió, simplemente aprendió a arder hacia adentro. Hay amores que no necesitan principio ni fin, solo necesitan existir. Existen silenciosamente en los recuerdos de 2 personas que fueron lo suficientemente valientes para albergarlos toda una vida. Elizabeth Taylor y Paul Newman son la prueba de ello. No hicieron promesas, ni se pronunciaron votos matrimoniales. Sin embargo, una sola mirada, una sola línea de diálogo no dicha, bastó para que medio siglo después el mundo siga hablando de ellos con una nostalgia que no se ha desvanecido. Cuando Elizabeth Taylor cerró el capítulo de Una vida tan gloriosa como llena de lágrimas, la gente comprendió finalmente, a veces la verdad más terrible no es un secreto guardado. La verdad más terrible es el amor real, ese amor que debemos ocultar para preservar la belleza que aún queda en el mundo. Ella amó, pero no se atrevió a decirlo. Él comprendió, pero no pudo responder. Y entre ellos solo quedó una cosa, el silencio. Un silencio que se extendió por medio siglo, más fuerte que cualquier escándalo, más duradero que cualquier matrimonio y más sonoro que cualquier aplauso. Si tú también crees que detrás de las deslumbrantes luces de Hollywood hay corazones que saben amar, temer y doler como todos nosotros, entonces dale me gusta, comparte esta historia y suscríbete a este canal. Acompáñame en un viaje para descubrir historias no contadas, donde las leyendas no solo se celebran, sino que se sienten como seres humanos reales. Porque a veces lo que hace inmortal a una estrella no es la luz que irradia, sino la llama que lleva dentro. Incluso si esa llama solo arde una vez en la vida, 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 sí,